Un contrato. Una simple firma. Y miles de millones de dólares desaparecieron de África. Imagina un documento secreto redactado en una oficina lejana, capaz de decidir el destino de millones de personas sin que nadie fuera informado. Eso es exactamente lo que sucedió. Pero esta vez, el plan fracasó. En manos de Ibrahim Traoré, el joven presidente de Burkina Faso, apareció un expediente secreto. Contenía pruebas de un enorme acuerdo petrolero firmado en secreto entre una corporación multinacional occidental y funcionarios regionales corruptos. Este acuerdo estipulaba que el 70% de la producción de petróleo sería tomado por la empresa extranjera durante 30 años. A cambio, África recibiría solo una modesta ayuda al desarrollo, una cantidad tan pequeña que ni siquiera alcanzaba para construir un hospital o una carretera en la región explotada. En otras palabras, era un saqueo organizado disfrazado bajo el manto de la cooperación internacional. Pero lo aún más impactante no era solo la injusticia de las cifras, era el secreto absoluto. Ni el Parlamento, ni la prensa, ni el pueblo sabían nada. Todo estaba diseñado para ocultar como si la riqueza de una nación pudiera venderse a escondidas fuera de la vista. Entonces, ¿quién permitió semejante traición? ¿Por qué un país modesto como Burkina Faso se convirtió en el centro de una negociación de miles de millones de dólares? Y sobre todo, ¿qué ocurrió realmente cuando Traoré decidió romper su silencio? En este video, profundizaremos en el núcleo del asunto, levantaremos 3 capas de una conspiración meticulosamente planeada, analizaremos las consecuencias tangibles e intangibles, y sobre todo, revelaremos el secreto oculto que podría cambiar el futuro de toda África. Porque detrás de un simple contrato a veces se esconde un arma más poderosa que 1000 fusiles. El mes pasado, en una capital occidental, se celebraron reuniones discretas lejos de cámaras y micrófonos. Alrededor de la mesa se sentaron representantes de la empresa energética multinacional X y varios altos funcionarios de África Occidental. Su objetivo, un yacimiento petrolífero recién descubierto, estimado en más de 2.300 millones de barriles. Una reserva colosal capaz de generar cientos de miles de millones de dólares en 30 años. El contrato, cuya copia filtrada ha salido a la luz, estipulaba que la compañía X controlaría el 70% de la producción. El 30% restante, supuestamente perteneciente a los países africanos, desapareció bajo una pila de tasas de gestión, costes de operación y gastos extraordinarios. En realidad, menos del 10% de las ganancias llegaría a la población local. Imagina un pastel gigante dividido en 10 porciones. Los verdaderos dueños ni siquiera reciben una porción entera, solo unas migajas. Sin embargo, este era solo el primer nivel de injusticia. Porque los anexos del contrato revelaron una segunda dimensión aún más alarmante. La compañía X se comprometió a proporcionar apoyo en seguridad, financiación secreta, suministro de armas y entrenamiento de fuerzas especiales. En otras palabras, detrás de la apariencia de una asociación económica, era un acuerdo político y militar. Recursos a cambio de protección. Petróleo a cambio de lealtad. Para comprender la magnitud de esta trampa, necesitamos una comparación. Por ejemplo, Nigeria produce casi 2 millones de barriles de petróleo al día, pero sigue hundida en una pobreza crónica. ¿Por qué? Porque contratos similares desequilibrados están drenando la riqueza al extranjero. En Chad y Angola, vemos el mismo patrón: infraestructuras en ruinas, mientras miles de millones de dólares circulan fuera del continente. Por lo tanto, el caso que reveló Traoré no es un hecho aislado. Es solo la última pieza de un rompecabezas mayor, un sistema neocolonial que se repite desde hace décadas. Pero aquí surgió una diferencia crucial: el oleoducto previsto para transportar el petróleo pasaría por Burkina Faso. Y eso lo cambió todo. Porque Burkina Faso no era visto como un productor principal, sino solo como una ruta de tránsito obligada a un corredor estratégico. Traoré entendió de inmediato que si este contrato se aprobaba a su país, no sería más que un camino de paso, un corredor para legitimar el saqueo de los recursos africanos. Y en este juego, las apuestas no se limitan al dinero. Están relacionadas con la soberanía, la dignidad
y el futuro de un continente. Por cada barril de petróleo vendido, una escuela nunca se construirá un hospital. Seguirá cerrado, una generación tendrá que vivir en el exilio o en la pobreza. Esta es la razón por la cual este contrato no es solo un documento administrativo. Es una bomba de tiempo lista para explotar en las manos de todo un pueblo. El 14 de julio, un expediente sellado fue colocado sobre el escritorio de Ibrahim Traoré. Nadie sabía realmente de dónde venía. Dijeron que era de una fuente anónima. Pero cada página destilaba autenticidad, sellos oficiales, firmas manuscritas, calendarios de obras. Al hojear los documentos, Traoré comprendió de inmediato lo que tenía en sus manos. No era solo un papel. Era una bomba política. Al día siguiente, el 15 convocó una reunión de emergencia del gobierno. Las puertas estaban cerradas con llave, los teléfonos quedaban afuera. Un pesado silencio envolvía la sala. Traoré colocó el expediente en medio de la mesa y preguntó con firmeza: ¿debemos guardar silencio? ¿O debemos revelar la verdad al mundo? Durante unos segundos, nadie se atrevió a responder. Las miradas se cruzaban cargadas de preocupación, porque todos sabían que cualquiera de las dos opciones cambiaría el destino del país. Al final, la evidencia se hizo innegable. El silencio significaba complicidad. Solo quedaba un camino viable: exponer la verdad. El día 16, el joven presidente apareció ante las cámaras con el expediente en la mano. Su discurso fue breve pero contundente. Ningún contrato será aprobado en el territorio de Burkina Faso sin traer beneficios para el pueblo. Este país no será la puerta de entrada del saqueo legalizado. En pocos minutos, sus palabras se difundieron vertiginosamente. La compañía X respondió de inmediato condenando la información como falsa. La embajada de la nación occidental en cuestión la calificó de totalmente inventada. Pero unas horas después, Traoré hizo público todo el contrato con todas las firmas. Esa negación se convirtió en una humillación mundial. Y entonces, ocurrió un giro inesperado. La lista de firmantes incluía un nombre sorprendente: un alto funcionario del Ministerio de Energía, del propio Burkina Faso. En otras palabras, la traición no provenía solo del exterior. Dentro del país, algunos habían allanado el camino para esta conspiración. Esta revelación sacudió a la opinión pública. Las redes sociales estallaron. En pocas horas, el hashtag #NaPlusTheSecrets se propagó vertiginosamente. En las calles de Ouagadougou, miles de personas inundaron la plaza central, agitando banderas y coreando el nombre del presidente. Los videos virales mostraban a jóvenes gritando: «Por fin alguien habla por nosotros», pero mientras el pueblo celebraba, los poderosos temblaban. Porque detrás de esa multitud eufórica crecía un temor. ¿Cómo reaccionarían los desenmascarados? ¿Se vengarían en silencio o actuarían a plena luz del día? Esa noche se celebraron reuniones de crisis en muchas sedes diplomáticas extranjeras. ¿Debía el presidente de Burkina Faso ser ignorado, desacreditado, o por el contrario atrapado en una trampa diplomática? Aún no se había tomado ninguna decisión. Pero una cosa era segura: Traoré acababa de romper un tabú, y eso no dejaría de tener consecuencias. En menos de 24 horas había pasado de ser un joven jefe de Estado, cuestionado por algunos, a convertirse en un símbolo del continente. Pero sabía que este cambio de imagen tenía un alto precio. Porque al exponer la mentira también había declarado la guerra a enormes intereses. Y es precisamente aquí cuando comienza la verdadera batalla. Porque cuando te atreves a revelar lo que otros quieren ocultar, no solo revelas, enciendes un enfrentamiento. Y ahora el juego apenas comienza. Muchos pensaron que todo ya había quedado claro, que con la publicación del contrato el escándalo había terminado. Pero no, eso solo fue la primera capa. Porque lo que Traoré y su equipo descubrieron después iba mucho más allá de la imaginación. Comenzaron analizando las cifras. La primera capa, la económica. El precio por barril de petróleo fijado en el acuerdo era un 40% más bajo que el precio internacional. En resumen, por cada barril extraído, casi la mitad de su valor real desaparecía, beneficiando a la compañía X. Si multiplicamos este déficit por 2.300 millones de barriles,
Perderíamos más de 100.000 millones de dólares en 30 años. 100.000 millones. Suficiente para construir miles de escuelas, equipar hospitales modernos e irrigar tierras áridas. En lugar de eso, esta riqueza colosal se evaporaría en los bolsillos de unos pocos accionistas lejanos. Cada barril vendido a precio reducido equivalía a un aula que nunca se construiría, una sala de maternidad que nunca se abriría. La segunda capa, la política. Los anexos del contrato contenían cláusulas preocupantes, apoyo en seguridad, contribuciones del gobierno. En términos simples, esto significaba que la compañía X no solo compraba petróleo, sino también la lealtad de los dirigentes. Dinero en efectivo, pero que nunca llegaba al tesoro del Estado. Se transfería directamente a cuentas bancarias privadas, a menudo ocultas en paraísos fiscales. Detrás de la fachada de cooperación internacional, en realidad se trataba de corrupción institucionalizada, disfrazada de legalidad. La tercera capa, la red clandestina. Al rastrear a las empresas intermediarias mencionadas en el acuerdo, el equipo de Traoré hizo un descubrimiento escalofriante. Entre ellas, había un fondo de inversión respaldado por algunos parlamentarios occidentales, pero también una compañía militar privada que había participado en conflictos sangrientos en Oriente Medio. Esto confirmó una cosa: este acuerdo no era una pieza aislada. Era parte de un panorama mucho mayor, un sistema transnacional donde economía política y fuerzas militares se entrelazaban para controlar África. Cuando estas revelaciones salieron a la luz, la indignación pública creció. Las protestas se extendieron y las pancartas denunciaban el robo del siglo. Pero Traoré sabía que debía golpear más fuerte. Así que en la segunda conferencia de prensa, presentó una carta sorpresa, una serie de correos electrónicos internos procedentes directamente de la dirección de la compañía X. Y entonces, el escándalo tomó un nuevo rumbo. Estos correos revelaban que el objetivo no era solo explotar el yacimiento, sino controlar totalmente el corredor energético del Sahel. Los dirigentes habían discutido abiertamente la construcción de una red de oleoductos y estaciones de relevo que, una vez terminada, pondría toda la región bajo su control. Cualquier país que quisiera exportar o importar energía tendría que pasar por este corredor bloqueado. Un verdadero chantaje energético estaba en marcha. Imagina las consecuencias si un país se negaba a ceder el suministro, podía cortarse. Si un dirigente intentaba renegociar las tarifas de tránsito, aumentarían. Todo África Occidental se convertiría en prisionera de un oleoducto. Ya no era comercio, sino un arma geopolítica. Cuando Traoré reveló estos correos, un silencio mortal llenó la sala. Incluso los periodistas más escépticos quedaron atónitos. Ahora ya no se trataba de un contrato injusto, sino de un proyecto neocolonial sofisticado creado con precisión en cada detalle. Y entonces, el detalle más inquietante entre los reporteros, había un asesor político europeo muy cercano a varios jefes de Estado. Por lo tanto, esto no era solo la acción de una multinacional codiciosa, sino un plan orquestado con la complicidad de altos círculos políticos. Traoré resumió la situación con una frase que retumbó como un trueno. Esto no es un error, es una estrategia. Y esta estrategia tiene como objetivo convertir nuestros recursos en cadenas invisibles. A partir de ahí todo cambió. Lo que parecía un simple escándalo económico se convirtió en una guerra por la independencia política y energética del continente. Y Burkina Faso, un pequeño país sin salida al mar, de pronto se convirtió en el centro de esta batalla colosal. Pero al revelar este secreto, Traoré también había cruzado una línea roja. Aquellos a quienes acababa de desenmascarar no se quedarían de brazos cruzados. Y todos sabían que una reacción de una forma u otra ya se estaba gestando en la sombra. Tan pronto como estas revelaciones se hicieron públicas, el mundo entero se agitó. Las reacciones fueron inmediatas, divididas y a veces muy brutales. A corto plazo, las tensiones aumentaron. El país occidental implicado retiró a su embajador para consultas urgentes. Los ministerios de Exteriores emitieron múltiples declaraciones acusando a Traoré de desinformación y provocación. En las bolsas, el precio del petróleo se disparó.
En solo unos días el barril subió varios dólares, demostrando que incluso los especuladores creían en el impacto de esta crisis. Otras compañías petroleras, temiendo que sus propios acuerdos estuvieran en peligro, comenzaron a reevaluar su posición en África. Pero sobre el terreno en Burkina Faso, el ambiente era totalmente distinto. Las calles de Ouagadougou vibraban con un nuevo aliento. Multitudes enormes se reunían agitando banderas, pancartas y coreando el nombre del presidente. Para muchos, era la primera vez que un jefe de Estado se atrevía a denunciar lo que todos habían sospechado durante años. África estaba siendo saqueada y sus dirigentes eran cómplices. Los videos de jóvenes gritando "no más secretos" se difundieron por todas partes, despertando la sed de justicia en el pueblo. Estas imágenes se propagaron vertiginosamente en las redes sociales. En solo unos días, Traoré se convirtió en un símbolo. No solo en Burkina Faso, sino también en Malí, Níger y Ghana. En todas partes surgían voces. ¿Qué esconden entonces nuestros contratos? El efecto dominó había comenzado. A largo plazo, las consecuencias se extendieron aún más. Muchos parlamentos africanos exigieron transparencia en los acuerdos petroleros y mineros. Algunos líderes antes silenciosos se vieron ahora obligados a comprometerse a investigar. Por primera vez en décadas, se cuestionaba el secreto de los contratos de recursos naturales. Todo por un expediente revelado por un joven presidente. Sin embargo, esta ola de liberación no complacía a todos. Los círculos de poder occidentales entendieron que se acababa de establecer un precedente peligroso. Si Burkina Faso lograba romper este modelo, otros países seguirían, y todo el sistema de saqueo se derrumbaría. Los analistas geopolíticos hablaban abiertamente de una amenaza para el orden establecido. A partir de entonces, los escenarios de respuesta se multiplicaron. Aislamiento diplomático. Posible, algunos países comenzaron a limitar el contacto con Ouagadougou. Presión económica. Muy probable circulaban rumores sobre la congelación de fondos internacionales. Inestabilidad política. No se podía descartar nada porque la historia de África está llena de líderes derrocados por desafiar el orden mundial. Sin embargo, en medio de esta tormenta surgió una oportunidad única. Porque al revelar la verdad, Traoré no solo expuso un escándalo, sino que también abrió el camino hacia una nueva legitimidad. A los ojos del pueblo ahora era la encarnación de la resistencia restaurando la dignidad. A los ojos de otros países africanos, se estaba convirtiendo en un modelo a seguir. Un diplomático africano resumió la situación en una frase. Lo que Traoré ha provocado no es un escándalo, sino un movimiento. Y este movimiento, una vez lanzado, sería difícil de detener. Pero para Traoré, cada victoria simbólica traía consigo un peligro creciente. Cuanto más lo aclamaba el pueblo, más amenazados se sentían sus enemigos. Y todos sabían que la pregunta ya no era si habría represalias, sino cuándo y en qué forma. Burkina Faso acababa de cruzar un punto de no retorno. El mundo entero observaba. Y la historia se estaba escribiendo ante sus ojos. Tras las revelaciones impactantes y la ola de indignación que siguió, quedaba una pregunta candente. ¿Y ahora qué? Porque un secreto revelado nunca es el final de la historia. Al contrario, suele ser el comienzo de una lucha aún más feroz. Los analistas identificaron 3 escenarios posibles. Escenario 1: escalada del conflicto. El país occidental implicado podría elegir el camino duro. Sanciones económicas, presión diplomática y aislamiento de Burkina Faso en las organizaciones financieras internacionales. El objetivo sería claro: apagar la resistencia estrangulándola. La historia de África está llena de ejemplos de líderes tachados de problemáticos, marginados y luego reemplazados. Este escenario sería el más arriesgado no solo para Traoré, sino también para la estabilidad regional. Una estrategia así podría desencadenar inestabilidad y avivar la indignación popular. Escenario 2: renegociación forzada. Bajo la presión de las multitudes, la opinión pública y los vecinos africanos, la Compañía X podría verse obligada a volver a la mesa de negociación. Se anularían las cláusulas más injustas y se establecería una redistribución más justa.
Este escenario más pragmático evitaría una ruptura devastadora. También daría a las potencias occidentales una salida honorable manteniendo al mismo tiempo algunos de sus intereses. Pero ¿sería suficiente para apagar la sed de justicia del pueblo? Nada es más incierto. Escenario 3. Efecto dominó continental. Esto es lo que más temían las potencias y lo que más esperaban los pueblos. Si Burkina Faso lograba romper el silencio, otros países lo seguirían. Los contratos secretos en Malí, Níger, Ghana y otros lugares podrían revelarse y anularse. Entonces no solo caería una empresa, sino que todo un sistema neocolonial se tambalearía. El tablero energético mundial se vería obligado a reconfigurarse. Las reglas ya no se escribirían en Washington, París o Londres, sino en Bamako, Ouagadougou o Accra. En cada uno de estos escenarios, un punto seguía sin cambiar. Traoré ya no era un actor marginal. Al revelar la verdad, se había colocado en el centro del escenario mundial. Una posición sin duda peligrosa, pero también llena de oportunidades. Porque más que nunca, África necesitaba voces capaces de romper el silencio y devolver al pueblo el derecho a decidir sobre sus recursos. Y ese era el verdadero significado de este asunto. No era solo un escándalo petrolero, era un símbolo. El símbolo de una generación que no quería que su futuro fuera decidido en despachos extranjeros. El símbolo de un continente que comenzaba a decir, basta. Así que la verdadera pregunta ya no era, ¿es cierta la historia? Lo era. La verdadera pregunta ahora era, ¿quién será el próximo en surgir como Traoré? ¿Y hasta dónde se extenderá este efecto dominó? Porque había algo seguro, un fuego acababa de encenderse en Burkina Faso. Y aún nadie sabía si se apagaría rápidamente o consumiría a todo un continente. En el próximo video exploraremos los entresijos de las redes de intereses globales que han manipulado los recursos de África durante décadas, y descubriremos por qué la confrontación iniciada por Traoré no ha hecho más que empezar.